todo el temario de misiones, y creo que nos fue bien. Ya podéis ver ahí los resultados de las promesas de misiones. Y luego durante el mes de Navidades pues opté por traer algunos mensajes sobre qué significa realmente el nacimiento de Jesucristo. Bien, pues estamos ahora ya en enero, a finales de enero, y quisiera volver otra vez a Primera de Pedro. Para aquellos que no han estado durante todo este recorrido, hemos estado estudiando Primera de Pedro pasaje por pasaje, sección por sección, y hemos llegado a una sección que es muy difícil de digerir: la sumisión. No es una palabra sucia, es un término, es un concepto bíblico y difícil de asumir, sobre todo cuando tienes que someterte a personas que no son justas. Si crees que el mensaje de hoy es difícil, espera cuando lleguemos al capítulo 3, porque vamos a ver sobre el tema de las esposas sometiéndose a los esposos, luego los hijos sometiéndose a los padres, y los maridos no tienen ninguna responsabilidad. No, ellos tienen la mayor responsabilidad porque ellos tienen que estar sumisos al Señor. Toda esta sección, la final del capítulo 2 y toda la parte primera del capítulo 3 trata sobre la sumisión. Y lo curioso de todo esto es que el Señor lo presenta como una conducta admirable delante de Dios. Si por causa de del maltrato recibimos, si por causa de la obediencia al Señor recibimos maltrato y respondemos correctamente, dice, esto es encomiable, esto es de ser reconocido. Así que vamos a leer el capítulo 2, versículos 18 a 25, y vamos a ver si podemos extraer algunos conceptos aquí que nos ayuden para cuando nos veamos en situaciones de dificultad. Estamos con el capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto es, mira, aquí lo dice, versículo 19 claramente, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto, subraya esto en tu Biblia si tienes la costumbre de subrayar ciertos pasajes, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La segunda vez que nos lo dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en lo cual el cual no hizo pecado ni se halló engaño en él, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, este pasaje y el que viene, y los que vienen en realidad, desde el punto de vista humano, son muy difíciles de digerir, porque el Señor nos está pidiendo que tengamos una conducta honorable ante personas que son injustas, que nos maltratan, o que nos piden cosas de una manera inadecuada, cuando nos maltratan incluso por hacer el bien, por dar testimonio cristiano. Esto hace que todo esto sea un pasaje difícil de digerir, pero Señor, te pido que nos ayudes a extraer de aquí principios que nos ayuden para que cuando nos veamos en situaciones así, de dificultad, de maltrato, podamos responder como con el ejemplo supremo que fue el del Señor Jesucristo. Dame la capacidad para poder traer este mensaje en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Amén. No sé, quizás te has visto en algún momento sufriendo agravio por hacer el bien. Está mal
que, o sea, está bien que recibamos castigo o reprensión cuando hacemos el mal, está bien merecido, pero ¿qué tal cuando haces el bien? Quizá tú has visto, quizá en el hogar, hogares, no sé el tuyo, pero en algunos hogares que un niño es castigado por sus padres por la culpa de otro hermano, por algo que ha hecho otro hermano. O quizá la esposa recibiendo maltrato injusto por su marido, por algo que él entiende que ha hecho mal, cuando realmente lo que ha hecho está bien. Quizá ha sido en el trabajo. ¿Cuántas veces vamos a trabajar, damos lo mejor de nosotros y el jefe, quizá ignorante, ciego a lo que estamos haciendo, no reconoce el trabajo que estamos haciendo y resulta que otro se lleva el premio por el trabajo que nosotros hemos hecho? Vemos eso y decimos, bueno, pues quizá lo que puedo hacer ante una injusticia como esta es no dar lo mejor, sino mantenerme al margen. Te puedes ver en muchas situaciones en las que vas a sufrir quizá maltrato, quizá en el hogar, quizá en el trabajo, quizá incluso ante las autoridades civiles, ¿no? Cuántas veces ha habido inocentes que han recibido culpa y han sido presos por algo que no han hecho. Entonces, todas estas situaciones son las que podemos encontrar, estas y más graves todavía, son las que el apóstol Pedro nos va a ir presentando. Entonces, aquí nos presenta el tema de los siervos. Se trata de siervos domésticos. La palabra aquí que vemos para siervos es oiketai, no doulos, o los siervos comunes, es decir, los siervos, los esclavos de Roma. Normalmente los siervos domésticos estaban en mejor situación que los esclavos comunes. Los sirvientes domésticos tenían ciertos derechos y vivían en la casa de sus amos sirviendo cerca de ellos. Algunos incluso estaban mejor equipados que sus amos. Muchos se ocupaban de tareas menores, otros podían ser médicos que habían sido tomados como esclavos, o maestros o artesanos, personas que tenían certificación y podían estar mucho más instruidos que sus amos. Y ante todo esto nos dice, mira, cuando seáis maltratados injustamente, recuerda que el ejemplo supremo nos lo da el Señor Jesucristo. Ahí está la línea roja en todo este pasaje que vamos a marcar, porque en cualquier maltrato que podamos experimentar, Cristo, hermano, nos da el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si un esclavo, por ejemplo... por cierto, déjame que diga esto antes de nada. Muchos creen que el cristianismo defiende la esclavitud. ¿Quién de vosotros cree eso? Menos mal que nadie levanta la mano. Todo lo contrario. Sin embargo, vas a ver que habían esclavos a los que Pablo y Pedro escribe, y en ningún momento les dice que se rebelen contra la sociedad, no fueron llamados para eso, sino que en cualquier estado en el que estén sean un testimonio para Cristo, que no se rebelen, sino que muestren un ejemplo de humildad. Entonces, algunos de estos amos no eran amables, no eran honrados, no eran respetuosos y maltrataban a sus siervos. Y Pablo le dice, mira, si puedes de alguna manera librarte de esta esclavitud, hazlo. De hecho, en 1 Corintios 7:21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura esto más. Pero a veces se ponían las cosas muy difíciles y como cristianos pues decían, mira, realmente merece la pena vivir dando el bien cuando estamos recibiendo nada más que palos. Quizá la esposa se pregunte eso de cuando su esposo le maltrata, cuando no la trata como es debido. Quizá un hijo también se sienta así cuando los padres no están juzgando una situación adecuadamente y reciben el castigo cuando tenían que haber recibido un premio. En cualquier situación, hermanos, el Señor Jesucristo se convierte en nuestro ejemplo. Ahora, lo que hemos estado viendo hasta ahora, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, vimos la sumisión a las instituciones humanas. Leamos eso de nuevo, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya ves ahí la palabra otra vez, someteos, una vez más. Aquí empieza con el versículo 13.
Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, esa es la razón, es la causa, a esto que somos llamados, no a rebelarnos, sino para mostrar un carácter que lleve a la gente al arrepentimiento. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Imagínate trabajar para una persona que es insensato, no tiene cerebro, y todo lo interpreta mal, es egoísta, quiere aprovecharse de ti. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿No? Trabajas 8 horas y te pagan 7. Trabajas muy duro, te piden que hagas horas extras y no te las quieren pagar. Esto lo experimentamos todos los días. En la sociedad en la que vivimos todo tipo de agravios. Pero también, una vez más, insisto, en el hogar podemos pasar por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo recomienda? Perdón, el apóstol Pedro recomienda para enfrentar estas situaciones. Y vamos a ver entonces la palabra que tanto nos disgusta. Sumisión, sumisión, sumisión. Aquí empieza con el versículo 13, luego más adelante se dirige a los siervos, como acabamos de ver, en la sumisión, y dirás, bueno, pues ya, basta con sumisión. No, porque luego se lleva esto al hogar. ¿Cuántas esposas aquí están encantadas de someterse a sus maridos? Levanta la mano. Más vale que levante la mano. Están encantadas de someterse a sus maridos. Hermanas, esto es lo que manda el Señor. Dirás, pues no me gusta. Al Señor tampoco le gustó ir a la cruz para morir por ti. Pero había un propósito, y cuando entendemos el propósito, hermanos, lo hacemos con gusto. Yo, no sé cómo serás tú, pero si me piden que haga algo difícil, necesito una buena razón. Si me dicen que haga algo y no me dan una buena razón y es difícil, ya decir, bueno, pues ya buscar la manera de no hacerlo, ¿no? Escaquearme, aquí se dice en España, ¿no? Mi jefe muchas veces cuando trabajaba en la base militar de Torrejón, era una base militar americana, tuve durante los 19 años que estuve allí, tuve como 4 o 5 jefes, cada 3 o 4 años los cambian. Y tuve uno que era formidable, daba gusto trabajar con él. Y era tan sensible, era de aquellos que toman nota. Si haces una hora extra, te va a dar quizá una hora libre. Si te pide cualquier cosa que sea difícil, que pueda parecer injusto, luego él te la va a compensar. Y muchas veces cuando terminaba el año, él escribía cartas a la oficina central para que nos dieran un incentivo económico. Pues eso me gustaba mucho. Cuando trabajabas para una persona así, pues te da gusto trabajar. Pero luego tuvimos otros jefes que eran egoístas. Llegaban a las 8 de la mañana, a las 8:10 se marchaban y no volvían hasta las 4 de la tarde. Y cuando veníamos a las 4 de la tarde, siempre demandaban que tuviéramos todo el trabajo bien hecho, si no, nos íbamos a enterar. Tenía esa actitud. Entonces, claro, cuando se marchaba a las 8:10 de la mañana, los compañeros de trabajo no hacían nada. Pero aquí estaba Sammy que decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que hacen los demás? ¿O voy a poner en práctica esto? Y cuando procuraba hacer las cosas como el Señor me mandaba, entonces ya tenía los enemigos, los compañeros que me decían, ¿y tú por qué haces eso? Para este sinvergüenza. Y te ponían todo tipo de... Te acusaban por hacer el bien. Y yo no lo hacía necesariamente por la recompensa que podía recibir, lo hacía porque quería agradar a mi Señor. Y más de una vez, escucha, porque esto es lo importante, más de una vez, años después de insistir haciendo el bien a cambio del mal, me dijeron, estuvimos observándote y no entendíamos de dónde sacabas esa fuerza, esa motivación. Más de uno se convirtió a Cristo. Y eso para mí, hermanos, fue la mayor bendición que podía experimentar. Ahora, puede que estés aquí hoy, bueno, hoy no vamos a tocar este tema, quizá la semana que viene, puede que estés casado con un esposo. Esposos, escuchar, por favor. Puede que tengas un esposo que sea de esos que te cuesta trabajo siquiera mirar a la cara cuando tienes que hablar con él. No es sensible, nunca está cuando le necesitas, es demandante,
Y dices, ¿y entonces qué hago con alguien así? Bueno, pues también puede que tengas un marido que no te ame como debe de amarte. ¿Qué hacemos en situaciones así? No voy a pedir manos levantadas para preguntarte si tienes un esposo o una esposa que no te está rindiendo como Dios quiere. Pero más de uno nos hemos encontrado en esa situación. Entonces, quiero que prestéis atención, hermanos, porque lo que el Señor nos pide que hagamos aquí es inconcebible. Ya era inconcebible cuando nos pedía que nos sometiéramos a las autoridades injustas. Aquellos que vienen de Venezuela saben muy bien de qué estoy hablando, o de Cuba. Someterse a autoridades que son sinvergüenzas. Si tienen la oportunidad de salir del país, hazlo, como algunos hemos hecho, ¿no? Si no tienes oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rebelarte en armas? ¿Qué debemos hacer? Pues todo este estudio, hermano, nos va a ayudar a entender la importancia de la sumisión, porque tiene un objetivo. No es para tu beneficio, es para que más personas lleguen a conocer lo bondadoso que es el Señor. Y la oportunidad que da Dios a todos para salvación. Entonces, dos veces ocurre esto de la aprobación. Mirad conmigo en el capítulo 2, versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo ¿cómo? Injustamente. ¿Estás haciendo el bien? No te piden que hagas algo que no está bien y tú dices que no. Más de una vez he escuchado a un hermano que le han despedido por no mentir en el trabajo. El jefe le mandaba, no, cuando te llame tal cliente, dile esto y esto, y era mentira. O te pedían que estafaras en unos céntimos más en una factura. Y dices, yo no puedo hacer eso. Y desde entonces te tienen el ojo encima y buscan la manera de despedirte. Hermanos, tenemos tantos ejemplos de esto. Tenemos el ejemplo de Daniel cuando estuvo en Babilonia. Tenemos el ejemplo de José cuando estuvo en Egipto. Personas, hermanos, que siendo maltratadas mucho más de lo que nosotros podamos llegar a comprender, sin embargo se mantuvieron firmes dando testimonio cristiano. A uno le costó meterle en el foso de los leones, a otro le costó meterle en la cárcel durante varios años. Y sin embargo vemos que al final Dios tenía un propósito. Al principio no lo vemos, pero al final vemos que Dios tenía un propósito extraordinario. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces ahí lo vemos la primera vez en el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre penalidades, padece injustamente. Y lo vemos otra vez en el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, que dice ahí todos juntos en voz alta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sabe qué palabra utiliza ahí el apóstol Pedro? Para aprobación, charis. Gracias. Estoy mirando esta palabra en el diccionario, en la concordancia Strong's, y decía así: aquello que ofrece alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, belleza, gracia en el habla. Hermanos, hermanas, escuchad, cuando alguien te maltrata en casa con una palabra áspera, ¿cómo respondemos? Con gracia. Luke está ya escondiéndose debajo de la silla. Y no le culpo, porque más de una vez, hermanos, yo no lo he hecho, y tú tampoco. Gracia en el habla, buena voluntad, bondad amorosa, favor. Todo eso implica contiene la palabra charis, gracia, aprobación. Recibe aprobación de la bondad misericordiosa por la que Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las vuelve hacia Cristo, las guarda, las fortalece, las aumenta en fe cristiana, conocimiento y afecto, y las enciende para el ejercicio de las virtudes cristianas. Todo eso tiene que ver, está relacionado con la palabra charis. Entonces aquí vemos, hermanos,
una forma de responder que va mucho más allá de nuestra naturaleza carnal. Esto, hermanos, es imposible en nosotros mismos. Dirá, pastor, pues es imposible como uno lo pide Dios porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos del carácter del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. ¡Ay, la paciencia! ¿Quién tiene aquí paciencia? Normalmente cuando se presenta una situación, si no estamos armados bien en el poder del Espíritu Santo, vamos a reaccionar con un grito, con una mala palabra, con una reacción. Vamos a atacar a la persona, quizá porque nos falta inteligencia, no lo sé, en vez de atacar el problema. Es tan importante, hermanos, saber cómo responder, no para que el marido o la esposa reciba, te dé aprobación, sino para que Dios diga, bien hecho. Bien hecho, chaval. Y una vez más, insisto, el ejemplo, hermano, dirás, pero esto es, yo necesito un ejemplo, buen ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo? Mira lo que dice en el versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿El cual hizo pecado? No, pero ¿qué hicieron con él? Ni se halló engaño en su boca. ¿Y qué hicieron con él? Mintieron, trajeron a testigos falsos. Hasta ese extremo. Que cuando le maldecían, ¿te han maldicho alguna vez? ¿O maldecido? No respondía con maldición. Cuando padecían no amenazaba. No amenazaba. A maridos, escuchar. ¿Cuántas veces hemos respondido con amenazas? No amenazaba. ¿Dónde estoy? En el siglo 22. El siglo 23. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué hacía? Tomando la respuesta del Señor, que encomendaba la causa al que juzga justamente, dejaba que el Señor, el Padre Celestial, fuera el que respondiera ante la situación. Él es el mejor juez que ninguno de nosotros. Pero para nosotros nos gusta, ¿qué? La venganza es dulce, pero a veces puede ser muy amarga. Porque satisface a la carne, ¿verdad que sí? Voy a poner un ejemplo, hermanos, para que entendáis. Hace poco tuvimos una gotera aquí, y es fácil cuando tienes que tratar estos problemas con un vecino que es responsable, que es razonable, ¿no? Pero me tocó hablar con un hombre que era totalmente lo opuesto. Y poniendo la mejor voluntad de mi parte, que no me correspondía lo que le estaba ofreciendo, me insultó. Insultó a mis parientes, ya muertos. Y me dijo que iba a venir a partirme la cara. Y yo digo, pero dentro decía, venga, tengo ganas de partir yo también la cara a alguien. Pero tú sabes lo que es tener a alguien así y diciendo, pues te fastidias. ¿Cómo que? Es que va más allá de la razón. Y dice, pero ¿cómo una persona? Entonces es ahí donde tienes que acordarte de esto. Y menos mal que me pilló un buen día. Porque hermanos, hubo un momento ahí en que dije yo, que nadie me escuche de la iglesia, voy a ir allá atrás, voy a decir que nos encontremos en 5 minutos en la esquina. No, tuve que decir, Señor, perdóname porque estoy a punto de matar a alguien. No quizá en esas palabras, pero hermanos, es muy, muy difícil. Y si no estás bien armado espiritualmente, vas a responder mal y vas a hacer más mal. ¿De qué sirve que yo le parta la cara? Bueno, puede que se la arregle un poquito, ¿no? ¿De qué sirve entrar en ese tipo de choque de palabras o de confrontación física? ¿De qué sirve? Y después me satisface a mí, por lo menos me da satisfacción. Sí, pero no vas a conseguir nada bueno. Y sin embargo, si lo haces como el Señor, puede que incluso ganes a esa persona. La historia terminó bien, porque luego me puse a hablar
se puso su esposa y desde entonces fue todo dulzura. Todo lo que no tenía ese hombre, lo tenía la esposa. Pero a mí me recuerda una cosa, otra vez más, que no podemos responder en la carne porque esto, hermanos, destruye. Y el diablo se queda ahí frotándose las manos diciendo, lo he conseguido otra vez. Él quiere matar, él es él es un homicida desde el principio. Entonces, vamos a ver en lo que nos queda de tiempo, dos preguntas. ¿Por qué es esta conducta encomiable delante de Dios? Hay dos razones, vamos a ver dos razones. ¿Por qué es de ser reconocida, de ser apremiada? Y luego, ¿cómo podemos asegurarnos de tener esta conducta encomiable? ¿Cómo sé yo que estoy funcionando bien? Entonces, la primera, ¿por qué es esta conducta llena de gracia, encomiable, agraciada? Capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia sufre molestias, padeciendo injustamente, esto, dice, recibe aprobación. Sufrir, hermanos, cuando los demás nos maltratan. Y Pedro dice, déjame que te ponga un ejemplo. Me pregunto yo si Pedro, cuando escribió esto, estaba acordándose de lo que hizo 30 años antes. ¿Os acordáis cuando fueron a capturar al Señor, a apresar al Señor? ¿Qué hizo él? Sacó su espada. Dice, no, sacó la espada de otro. No, yo creo que sacó la suya. No sé si estaría apuntando la cabeza. Si lo hizo, falló y le cortó la oreja. Pero el Señor, ¿qué le dijo? ¿No sabes, Pedro? ¿Qué hace? ¿No sabes, Pedro, que yo puedo ahora llamar a mi Padre y me mandaría, ¿qué dijo? ¿6 legiones o 12 legiones de ángeles? 12 legiones. ¿Eh? 12 legiones. Echa el cálculo. Si un ángel en el Antiguo Testamento fue capaz de matar a miles de personas, 12 legiones de ángeles. Hermanos, si el Señor hubiera dicho una sola palabra, Dios Padre hubiera aplastado Jerusalén. Pero ¿sabes? Ni una palabra salió de su boca. Más tarde, Pedro escribe esto diciendo, menos mal que aquel Pedro ya ha cambiado. Y ahora le toca enseñarnos a nosotros esto, porque hermanos, esto realmente agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios es cuando somos unos brutos, unas bestias, y empezamos a insultar, o empezamos a levantar la voz. Los hombres suelen hacer mucho eso. No voy a pedir amenes a eso. Pero las mujeres tienen un arma secreta. Ellas no gritan, puede que griten, pero ellas guardan silencio. Y eso nos destroza a los hombres. También nos hace, por dentro, nos hace preguntarle, ¿pero por qué no reacciona? ¿Qué te pasa? Nada. Y se mantiene ahí durante todo el día. Ojalá respondiera como yo, pero no tendría alguien con quien competir, pero hay dos formas de luchar. Entonces aquí Pedro nos presenta a un sirviente que intenta servir a su amo de la mejor manera posible, un sirviente cristiano, y sin embargo por alguna razón su amo le desprecia y le maltrata, y tiene dos formas entonces de responder: o se rebela en contra, lo cual sería quizá lo más justo humanamente hablando, o soportar el agravio pacientemente, devolviendo, no solamente callando, sino devolviendo gracia a cambio y no juicio. Y en ese momento en el que tiene que tomar esa decisión, está Dios mirando la respuesta. El siervo tiene buenas razones para rebelarse, pero decide responder dándole un buen trato, inmerecido. Se merece todo lo contrario. Pero él dice, no, yo lo que voy a hacer es que voy a mostrar el carácter de mi Señor Jesucristo. Quizás recibiendo más maltrato, no lo sé. Pero esto se podía poner peor. Así que, hermanos, nos presenta al Señor Jesucristo como el juez de nuestras acciones. Por lo tanto, cuando haces lo bueno y a pesar de ello eres maltratado, pero soportas el trato injusto con paciencia, mostrando mucha gracia, la gracia y paciencia que has mostrado recibe aprobación de Dios.
Recibe aprobación por la misma razón por la que Cristo recibió aprobación, sometiéndose a la voluntad del Padre para cumplir, escucha, para cumplir con el plan y propósito de la redención. Lo vemos muy claramente en los versículos 21 a 24. Míralo conmigo otra vez. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó, nota versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Déjame que os cuente otra ilustración. Y no lo digo, esto no lo digo para alabanza mía, ni mucho menos, sino para demostrar que sí funciona. Mencioné de ese chaval que se convirtió aquí hace unos años, 2 años atrás, me parece que fue 2 o 3 años atrás. Se llamaba Juan Carlos. Y las primeras semanas se portó de una manera impresionante. Pensábamos que este iba a ser uno de los mejores discípulos, porque tenía un celo por el Señor. No faltaba ninguna reunión. Era impresionante este chico. Pero no sé qué pasó en su vida. Y un día vino, todo enfadado, y me dijo cosas de mí que yo dije, pero ¿de dónde sale todo esto? Y el maltrato que recibí fue injusto. Ahora, una vez más, yo podía responder marcándole o maldiciéndole de vuelta, pero decidí no hacerlo y encomendar la causa al Señor. Pues eso, me llamó el otro día diciéndome, perdóname, Sammy, he pensado mucho en lo que hice, me di cuenta del maltrato que tuve contigo, pero y no ha dejado esto de molestarme durante todos estos años, y tenía la gana de llamarte por teléfono y decirte que por favor me perdonaras. Ahora estoy en una iglesia, estoy centrado, no estoy metido en drogas, estoy trabajando, tengo una vida estable. Pero me acuerdo mucho de aquello, de tu respuesta. Hermano, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera respondido mal? Pues quizá hubiera tenido satisfacción personal, pero el Señor no hubiera podido usar eso para traer a esta persona años después a los pies suyos. Entonces, esto se aplica, hermanos, no solamente a los amos con sus esclavos o a los esclavos con los amos. Esto se aplica a ti y a mí. Mira conmigo capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Más, bueno, la respuesta a eso sería ninguno, ¿no? Pero, dice, pero Dios puede permitirlo, y más también, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. ¿Sabes lo que, hermano Francisco, qué significa esa palabra? Bienaventurado, doblemente feliz. La he explicado muchas veces. Doblemente feliz. ¿Pero qué? ¿Ser doblemente feliz si padecemos injustamente? Dice sí. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ello. No tengas miedo, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Menudo pasaje. Y el versículo 17 no se queda corto, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es que fuese voluntad del Señor, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Otra vez, hermanos, me viene a la mente José. ¿Os acordáis qué pasó con José? Fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos madianitas que iban por ahí camino a Egipto. Luego fue revendido a un hombre llamado Potifar, que era el, ¿cómo poder decirlo de una manera? El ministro de defensa
el jefe de la guardia del faraón. Estuvo allí dando lo mejor durante más o menos 13 años. Los primeros años fue escalando posición. Potifar empezó a darse cuenta de que este chico, siendo esclavo, daba lo mejor y le puso como capataz de toda su hacienda. En un viaje este hombre se ausenta y luego la esposa empieza a echarle sus ojos en este joven apuesto, varonil. Pues, ¿quién me puede negar un pastelito cuando está delante de mí? Y le propone acostarse con ella. Y él, hermano, dice, ¿cómo respondió José? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios y contra mi amo? Pero se había sido vendido injustamente. ¿Qué más da? Darle una alegría al cuerpo, ¿no? Diría alguno. No, dijo, no. Yo no voy a pecar contra mi Dios, tampoco voy a pecar contra mi amo. Él me ha dado una responsabilidad y yo voy a cumplir con ella. Ah, porque te da un sueldo al final del mes. No, no te da nada. Solo te da órdenes. Imagina la situación. Y por hacer el bien, ¿qué hicieron? Pues le metieron en la prisión. Y estuvo allí languideciendo durante meses, años posiblemente, esperando. ¿Y qué hizo en la prisión? Pues dar lo mejor de sí, hasta el punto de que el carcelero le confió las llaves. Me voy a echar una siestecita, tú ocúpate de todo. A mí el carcelero me da las llaves durante el tiempo de siesta. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Buscar la menor oportunidad para escaparme. Es injusto, es un trato injusto, ¿no? ¿Por qué vas a dar lo mejor en una situación así? Me pregunto si sería porque tenían sus ojos puestos en el Señor. De hecho, 5 veces aparece en el pasaje ese, porque Dios estaba con él, Dios estaba con él. Mejor, no, era al revés. José estaba con Dios. Los dos estaban el uno en comunión con el otro. 5 veces aparece eso. Y cuando Dios le parece conveniente, tráeme a ese joven. Y le ponen como segundo hombre más poderoso del imperio egipcio. Dirás, bueno, pero ¿cómo va a saber ahora hacer su trabajo? Lo aprendió en la prisión, lo aprendió cuando estuvo sirviendo a Potifar. Durante esos años, hermanos, estuvo aplicándose, convirtiendo la injusticia en algo provechoso, algo que iba a edificar su carácter. Y cuando llegó el momento, fue en un chasquido de dedos, el Señor le sacó de esa situación y le puso, hermanos, como el segundo hombre de Egipto. Faraón se quitó su anillo, se lo puso en el dedo de la mano de José y le dijo, solamente habrá uno que será superior a él, yo. Y le exhibió por todo Egipto, pidiendo a todo el mundo que doblara la rodilla delante de José. ¿Eso ocurre porque era José un egoísta? ¿Porque solo miraba por lo suyo? ¿O era porque él estaba pensando siempre en cómo glorificar a su Señor? Pero si queremos la recompensa, hermano, tenemos que pagar el precio. Ya sea ante un gobierno injusto. Si el gobierno es injusto, ¿qué vamos a hacer? ¿Rebelarnos? Bueno, Dios, viendo como algunos hermanos, a mí me tocó vivir la dictadura de Franco. Y mis padres salieron de España para marcharse a Australia. Buena decisión si tienes esa oportunidad. Pero ¿y si no la tienes? ¿Qué hacemos? Pues entonces aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué tal si está casado con un marido que es una persona que es intolerable? O intolerante, mejor dicho. Pues dice, no, sométete. Dirá, pero se trata de una persona creyente a la que me tengo que someter. No, para que incluso los que no creen sean ganados por la conducta piadosa, casta de sus esposas. Dando un testimonio, que su testimonio hable tan fuerte que su marido no tenga forma de acusarlo. Dirás, pastor, eso es fácil de decir. Sí, mucho más fácil de decir que de hacer. Pero hermanos, no por eso debemos dejar de hacerlo. Entonces, para terminar hoy, porque quiero extender un poquito más esto para la semana que viene, ¿cómo conseguimos hacer eso? Venid conmigo a Gálatas capítulo 5. ¿Cómo conseguimos responder de esa manera? No está en tu poder, pero sí está en el poder del Señor.
Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 24. Es una sección larga, pero hermanos, no tiene desperdicio. Gálatas capítulo 5, 13. Versículos 13 al 24. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra, sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues andad, ¿cómo? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué queréis hacer? Venganza, ¿no? Se merece un buen grito. Se merece que la acusen. No, dice, versículo 17 otra vez, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, nota ahora, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, toma nota, ¿por qué nos hace falta el Espíritu Santo? Porque necesitamos de su carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad significa que vas a dar bien a cambio del mal. Bondad significa que vas a ser bueno cuando te están tratando mal. Fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, ¿por qué es encomiable responder como Cristo, como Pedro nos está pidiendo aquí? Porque glorifica al Señor y hace ver a las personas injustas lo injustas que están siendo. Fácil, en ninguna manera, pero te digo que es posible si estamos andando en el poder del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces estamos desarmados y dejamos que la carne domine. Y si hay muchos matrimonios hoy en día que se rompen, muchos hogares que se rompen, muchos hijos que abandonan los hogares, es porque no han visto, no se ha puesto esto en práctica. Dirás, pastor, pero hay esperanza para mí. No sé en qué situación te encontrarás. ¿Hay esperanza para mí? Por supuesto que la hay. Pero solamente si ponemos al Espíritu como aquel que rige en todas nuestras acciones. Primero tenemos que darle el primer lugar en el corazón. Si no eres salvo, empieza por recibir a Cristo como Salvador. Y si eres salvo, empieza rindiéndote al Espíritu Santo para que Él rija tu vida y así Él pueda gobernar en tu hogar. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces, hermanos? ¿Cómo vamos a responder ante los gobiernos, las leyes, las autoridades que son injustas? ¿Cómo vamos a responder al empleador, al jefe? Porque la aplicación sería esa. En el lugar de trabajo, para que esa persona para la que trabajo. ¿Cómo vamos a responder cuando ellos quieren abusarnos? O abusar de nosotros. ¿Cómo vamos a responder esposas a un marido que quizás tenga un mal día y responde de una manera inadecuada? El Señor dice, pon tus ojos en el Señor. Él te va a dar ejemplo. Él no te va a pedir que hagas algo que no estuvo dispuesto a hacer primero. Vamos a tener que ponernos ante el Señor y decir, Señor, no me comprometo, me rindo a ti. Os voy a dar la ilustración que ya he dado otras veces, pero aquí algunos hermanos no la conocen. Hace años atrás escuché a un predicador, uno de mis favoritos,
a predicar, era muy conocido, muy famoso en los Estados Unidos, y a él le pedían muchas veces que fuera a diferentes partes del mundo para predicar. Y una vez fue a Rumanía, digamos una hermana de Rumanía, y cuando llegó allí al aeropuerto, uno de los líderes, uno de los pastores más reconocidos allí fue a recogerle al aeropuerto. Y este pastor americano le dijo, mira, yo quiero conocer un poquito más el cristianismo aquí en Rumanía, me gustaría saber qué diferencia puede haber entre lo que nosotros conocemos como cristianismo en Estados Unidos con lo que aquí vosotros estáis intentando vivir. El pastor no quiso responder porque posiblemente iba a ofender. Pero este otro pastor americano dijo, no, de verdad quiero saberlo. El pastor romano dijo con mucha humildad, hermano, dice, en Estados Unidos muchos cristianos piensan en términos de compromiso. Se comprometen a hacer esto, se comprometen a hacer lo otro. Dice, pero para nosotros esto es inadecuado. Dice, ¿a qué te refieres? El compromiso no es malo, no, pero no es suficiente. Dice, aquí pensamos en términos de rendición. Amén. Verás, le dijo. Muchos cristianos hoy en día dicen, yo quiero estar comprometido, quiero ir a la iglesia los domingos, quiero estudiar mi Biblia, quiero hacer esto, me voy a comprometer a hacerlo. Pero ¿qué vas a hacer con el resto del tiempo? A diferencia de estar rendido, dice Señor, que sea lo que tú deseas. Que sea tu voluntad. Me rindo a ti. Me rindo. Y precisamente es lo que nos está pidiendo aquí Pedro. Que nos rindamos al Espíritu Santo para que Él haga una obra. No solamente en los momentos más destacados, sino todo el tiempo. Dirás, pastor, ¿es posible? Pues sí es posible. Bueno, no es posible y sí es posible. No es posible si andamos en la carne, sí es posible si nos estamos constantemente rindiendo al Señor. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a poner de pie y vamos a tener una palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, necesitamos de ti hoy. Necesitamos comprender, Señor, cómo funciona todo esto. Como esposos, Señor, queremos llevar hogares piadosos. Queremos responder a nuestras esposas como Cristo lo haría con la iglesia. Queremos que nuestros hijos también sean piadosos, Señor, pero para que ellos puedan hacerlo, tienen que recibir un ejemplo de los padres. Señor, ayúdanos porque aquí nadie se libra. Más de una vez hemos cometido pecado. Hemos respondido inadecuadamente y hemos recibido un desaprobado. Pero queremos cambiar eso, Señor. Te pedimos que por favor nos ayudes a comprender estos principios para que cuando llegue el momento, ya sea en el trabajo, ya sea ante la ley, en la familia, Señor, que en cualquier momento sepamos responder como Cristo respondería, con humildad, con mansedumbre, con reverencia, con respeto, con razón, con defensa, pero una defensa razonable. Ayúdanos, Señor, para que podamos glorificarte de esta manera. En Cristo Jesús. Amén. Amén.